Buenas, buenas con todos. Reciban un cordial saludo desde @divulgalatán y la red de divulgación científica Latán. Mi nombre es Gustavo, soy el Dr. Gu y me complace mencionar a nuestro primer invitado en nuestro podcast. Él es Luis Maldonado. Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto de verdad estar en este maravilloso podcast con la red de divulgación científica Latam y muy gustoso de compartir estos momentos y algunas experiencias. El gusto es nuestro, Luchito, un gusto tenerte acá. Y bueno, les voy a comentar un poquito de quién es Luis Maldonado. Bueno, les comento, él es un educador de museos con 12 años de experiencia, investigador externo del grupo Arte y Entorno para la UTPL, ya vamos a hablar de eso, Luchín, y tiene publicaciones en revistas científicas y de divulgación en España, México y Ecuador. Vamos por partes, Lucho, cuéntanos un poquito primero, ¿de dónde este gusto por los museos? Porque veo que tienes 12 años de experiencia, es muchísimo tiempo, ¿no? Sí, Gus, la verdad. Bueno, te puedo decir que esto comenzó cuando tenía 16 años, mis primeros vínculos con los museos en la provincia del Oro, Museo Mineralógico Magner Turner, de un gran amigo, Magner Turner y su familia, que bueno, de paso ha hecho mucho por la ciencia, por la divulgación de los minerales a nivel internacional del Ecuador. Incluso ha ganado el premio Eugenio Espejo. Entonces de ahí comencé en el tema de los museos y también el interés por la ciencia. Y posterior a eso te puedo contar que vine a la ciudad de Quito hace 13 años y empecé a trabajar en la ciudad mitad del mundo, en el Museo Templo del Sol. Y posterior a eso se abrieron otras puertas para la Fundación Museos de la ciudad, en el Yacu y en el Museo del Carmen Alto. Entonces así te puedo decir que comenzó esa pasión poco a poco. Me gusta la literatura, no pensé dedicarme 100% al tema de los museos, pero es otra pasión también que tengo y al cual he dedicado mucho tiempo, entonces así fue todo. Chévere, chévere, Lucho. Bueno, les comento, con Lucho somos compañeros de trabajo y ya nos conocemos casi 8 años, es muchísimo tiempo que tengo el gusto de decirle que es mi amigo. Y bueno, nos conocimos en el Yacu y hemos trabajado en un sinnúmero de propuestas, ¿no? Si hablamos de las propuestas que hemos hecho, pues tendríamos que hacer otro podcast de ley, ¿no? Sí, hemos hecho muchas propuestas educativas. Bueno, Lucho, entremos un poquito en materia. Cuéntanos, sé que trabajas para el grupo Arte y Entorno para la UTPL. Cuéntanos un poquito. Sí, te puedo decir que, formo parte del grupo Arte y Entorno de la Universidad Técnica Particular de Loja. No es un trabajo, sino más bien una pasión. Es un tiempo que dedico ad honorem, pero que disfruto profundamente ya hace 2 años para divulgar un poco sobre la ciencia y el arte. Este grupo es un grupo muy innovador. Tenemos varias publicaciones en el grupo a nivel científico, nacionales e internacionales, en diversas revistas indexadas, y te puedo decir que es una experiencia única contar, vivir experiencias con estos profesionales y seguir haciendo ciencia, seguir divulgando como lo hacemos de una manera tan apasionada. Sí, no, este tema de la divulgación, que primero tú dices, la mayoría de lo que divulgamos lo hacemos gratis, la verdad, más es por la pasión de este gusto, de que las personas compartan, primero, una pasión que uno tiene, y la otra, claro, es que compartamos nosotros, información sobre algo que está pasando, ¿no? Voy a comentar también que ustedes en algún momento van a escuchar unas copitas y nos estamos tomando un vinito aquí con el Lucho. Es un Merlot, ¿sí? Es un Merlot chileno. La marca no la vamos a decir porque no nos auspicia, entonces ustedes van a escuchar en algunos momentos de este podcast, pues, estas copitas de vino. Pues muy interesante, Lucho, esto que me dices que estás divulgando. Y cuéntame, ¿qué dice que has divulgado en España, México, Ecuador? ¿Tienes algunas publicaciones? Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, Gus, con el grupo Arte y Entorno tenemos un trabajo con varios colegas y estos 2 artículos, el primero que fue publicado el 31 de diciembre del 2021, que es el último, comenzando por ahí, lo hicimos en la revista Análisis, Claves de Pensamiento Contemporáneo, con la doctora Gabriela Punín Burneo y el magíster Roberto Carlos Cuenca Jiménez.
ambos catedráticos de la UTPL y bueno, con una amplia experiencia en la divulgación y en el trabajo en la filosofía y en el arte, ¿no? En general en la ciencia. Entonces te puedo decir que empezamos este último trabajo, nos demoramos varios meses y ha sido maravilloso trabajar con ellos en este artículo que se llama El bioarte y la ciencia, una reflexión desde el arte, una posibilidad de fusionar justamente la ciencia con el bioarte, que es el arte que trabaja con elementos vivos. Esta publicación es del volumen 31 y bueno, te puedo decir que es un trabajo de investigación que plantea una relación entre el arte y la ciencia. Muchas personas podrían pensar que no es posible mezclar y fusionar el arte y la ciencia, pero sí lo es. Entonces, básicamente parte de una experimentación con un organismo vivo que se llama Medusomyces hisebi y básicamente, además de eso, se muestra críticamente otros casos de experimentación, ¿no? En relación con la ciencia, con el arte, a lo largo de los últimos años. Entonces, dentro de la investigación establecimos 3 niveles de pH para trabajar con el organismo y a partir de esos diseñamos un modelo experimental generando una simbiosis que pudo ser usada como un material compuesto y el objetivo era sustituir tejidos que representaban la piel para crear obras de arte. Entonces de esa manera pudimos desarrollar sobre este recurso estético muestras artísticas. Esto que te comento, Gus, es algo que hizo estrictamente Gabriela Punin, que es una gran docente, investigadora y artista, y evidentemente en este proceso de investigación es donde yo colaboré conjuntamente con Roberto Carlos y empezamos a construir este paper para publicarlo en España. Entonces fue básicamente así y fue una experiencia, te puedo decir, única, muy agradable trabajar en la divulgación científica en este último artículo. Ya, ¿eso es cuánto lo publicaron? Este artículo lo publicamos, salió publicado, Gus, el 31 de diciembre del 2021. Ya no hace mucho tiempo. Me parece súper interesante. Yo soy un convencido de que estas ramas, que diferentes ramas sí se pueden fusionar. Como alguna vez lo hablamos tú y yo, hay una sala expositiva en el Yaku que yo la hice con un compañero, un gran artista, él es Pepe, y yo científico, o al menos divulgador químico. Entonces sí es como que a veces veíamos como estas ramas o estas pasiones muy alejadas la una de las otras, ¿no? Es como que no, los artistas están en un lado, los científicos en otro. Bueno, también les comento, Luchito es poeta, Lucho tiene unos versos, escribe hermosísimo. Entonces él escribe, él es divulgador, él es padre también, ya vamos a hablar de tu hijita, de la Isa. Entonces vos fusionas varias pasiones, ¿no? Entonces no es que... también eres licenciado en turismo. Así es. Entonces uno ve que uno sí puede fusionar sus pasiones, ¿no? A mí también alguna vez me dijeron, porque yo ya estudié química, yo ahora estoy estudiando turismo, y es como que este man está loco, o sea, ¿cómo se te ocurre vos fusionar, o cómo vas a fusionar la química con el turismo? Es como que sí. Y con la mediación educativa. Y con la mediación educativa, entonces es como que, y ahora divulgador, entonces, ¿cómo lo haces? En realidad uno tiene pasiones por todo, entonces uno lo hace y salen cosas hermosísimas. ¿Crees que divulgar es difícil? Creo, Gus, que la divulgación tiene su complejidad si lo hacemos por la parte netamente académica. Uh-huh. Esto más que todo por la forma, por el fondo, por el trabajo que hace en la parte investigativa y al mismo tiempo cómo eres capaz a través de un paper pequeño, hablamos de 13, 17 páginas, de transmitir todo ese conocimiento, toda esa experiencia y al mismo tiempo que eso pueda compararse con otras experiencias en otros momentos. Tú sabes, hay una serie de reglas, las normas APA, otras normas más que se utilizan en otras revistas de Chicago. Entonces te puedo decir que es complicado desde ese punto de vista esa capacidad de comunicarlo de una manera acertada. Evidentemente la parte investigativa también es muy amplia
Pero creo también que existen otras formas de divulgar. Podemos divulgar, por ejemplo, a través de videos, a través de documentales, mini documentales, a través de posts, y no necesariamente divulgar desde una revista indexada, sino que podemos divulgar a través de una página web, de un blog. Creo que es una cuestión de mucho empeño, mucho trabajo, tiene su complejidad, pero no es imposible para nada. Ya. Pero en cuanto a llegar a que esta información llegue a la mayor cantidad de personas, ahí es como que un poquito lo complejo, ¿no? Te voy a decir porque en la red de divulgación estamos trabajando nuevamente desde cero para atraer personas, ¿no? Y es como que, ¿a ustedes qué es lo que ofrecen? Ciencia. Es un poquito, la gente no, pero yo prefiero ver gente bailando en TikTok. Claro. ¿Ya? Entonces es como que no, nos falta un poquito. ¿Crees, o sea, desde tu experiencia, claro, ¿cómo ves? ¿Cuál crees vos que es el mayor rango etario de personas que realmente se interesan por este tema? Desde tu experiencia. Desde mi experiencia te puedo decir que primero son los académicos, personas de ciencia, jóvenes universitarios. Te puedo decir que es el target, podríamos decirlo, de las personas que consumen el tema de la ciencia. Pero si hablamos ya en general de la divulgación, creo que hay otras formas de divulgar también que nos dan un rango mucho más amplio. Por ejemplo, podemos divulgar en general desde las ciencias sociales, el arte, la filosofía. Entonces creo que ahí se amplía un poco más este rango de personas que tienen intereses, digamos, un poco más especializados, pero también dentro de campos que no son exactos. Entonces creo que depende mucho de qué nos interese, ¿no? Claro. Sí podemos encontrar como mayor consumo de la divulgación desde otras ramas también, si es que estas también se vuelven atractivas, como tú mismo lo dices, el tema del TikTok, por ejemplo. Conocemos a divulgadores científicos, por ejemplo, como Santolaya, ¿no? Este maestro español, que tiene su blog. Al mismo tiempo tiene su canal de YouTube con más de 2 millones de seguidores. Y él lo hace de una manera muy atractiva. Que lamentablemente lo cerró, ¿no? Lo cerró lamentablemente, casi lloro ese día. Sigue haciéndolo, divulgando a través de Instagram, como tú bien lo sabes. Claro, Tú lo sigues. Claro que sí. Y a través de otras plataformas como Facebook, que digamos que son un poco más orgánicas. Y él tiene más de 2 millones de seguidores. Entonces también podemos decir que la divulgación y la ciencia puede ser consumida desde perspectivas, digamos, más digeribles, podríamos decirlo de esa forma. Claro, yo comparto mucho con lo que tú dices y claro, las redes sociales, pues, porque muchas personas las satanizan, para mí creo que son maravillosas, la verdad, porque es una forma rápida, eficiente y gratuita de llegar a muchísimos públicos. Claro, hay que saberlo usar, obviamente, hay ciertas restricciones y hay de todo, pero yo creo que para nosotros, los divulgadores, los que queremos dar a conocer nuestro trabajo, sin pedir nada a cambio, las redes sociales son únicas. Javier Santaolalla, que por cierto te comento, yo espero algún momento tenerlo en mi podcast. Sería maravilloso. Estás invitado, ¿no? Si Javier Santaolalla viene, vas a ser el primer invitado. Ya creo que por ahí, ya al menos solicitud en Instagram ya le envié para ver si somos amigos. Qué bueno, qué bien. Ya si soy amigo de él, pues ya más adelante va a ser Me vas a hacer llorar. Bastante va a ser un poquito más fácil. Pero claro, ¿él por qué cierra YouTube? Es porque dijo que tiene algunos problemas con la plataforma. Incluso él comentó que le bajaban videos, no monetizaba sus videos y esa era la idea de tenerlos en YouTube. Entonces, como él decide pues dar por cerrado ese ciclo en YouTube y me dedico más bien a otras redes que él sabe que no van a ser monetizados sus videos, pero él realmente, como lo ha dicho, pues a él realmente lo que le importa es que su mensaje llegue. Así también es. Yo veo que él lo hace que él también lo hace de una manera como que muy simpática para llegar a las personas, súper ¿no? Simpática, graciosa. Graciosa, jocosa en algunos.
Entonces no utiliza los típicos, yo me acuerdo los profes de física, química que yo tenía. Bueno, muy aburridos. La verdad, muy aburridos, no quería decirlo así, pero es verdad. Es que es cierto. Profes muy aburridos, entonces ahora uno, y vos haber pasado y luego conversamos alguna vez, nuestro ídolo divulgador de la infancia es Bitman. Claro, el mundo de Bitman y con la rata Lester. Entonces, qué genial esa rata y Bitman, ¿no? Entonces él te indicaba de una manera tan chévere, aprendía ciencia y uno decía, wow, o sea, yo quiero ser como él, yo quiero aprender, quiero hacer lo mismo que él. Tenía unos personajes los personajes de la historia, a mí me encantaba cuando hacía los personificaba. Y te hablaba Bob Darwin, Einstein, entre otros, ¿no? Era genial realmente. Claro, entonces era como que súper chévere verle a él y yo creo que esa es la nueva manera de llegar a hacer ciencia. Creo que alguna vez a un grupo de estudiantes que tuve, era así, o sea, era como que, no, profe, la química es tan aburrida. No, la química no es aburrida. La química es una de las cosas más divertidas que hay, pero si la sabes manejar bien. ¿Qué sucedió? Les cuento un poquito. Había un profesor antes que yo llegué, súper aburrido. Entonces, claro, entonces él llegaba, abría su libro, a ver todos en la página 17, copia. Lantánidos, entonces 1 hora vos solamente escribiendo, obviamente le vas a coger... claro, terrible. Vas a odiar la materia. En cambio no, yo les dije, no, esto va a ser completamente experimental. Entonces miren chicos lo que pasa si yo mezclo el componente A con el B, sale el C, pero miren cómo salió el C, todos, wow, qué chévere, qué bacán. Muy interesante. Así como Newton se inspiró por una manzana que le cayó en la cabeza, podemos hacer esas cosas, ¿no? Claro, podemos hacer esas cosas. Yo creo que a los jóvenes podemos llegar al tema de la divulgación, les interesa muchísimo, ¿no? Bueno, coméntanos acerca de otra publicación que hayas hecho. Sí, Gus, bueno, también compartirles la primera publicación científica que realizamos con mis colegas del grupo Arte y Entorno de la UTPL, que fue el 10 de noviembre del 2020. Se publicó en la revista AIH de la UPAEP en México, y este artículo es la expresión de la piel y reflexión del ser en el arte. Un trabajo, igual nos demoramos un montón de tiempo en hacerlo, hasta que finalmente llegó en el número 12 de la revista. Todavía me acuerdo de las páginas, entre la página 78 y 93. Muy bien. Y te cuento que es un trabajo de investigación, es una reflexión básicamente sobre la importancia de reconsiderar la piel, considerando el sentido de reflexión desde el ser manifestado en una cubierta sensitiva del arte. Suena un poco complejo, pero ya les voy a explicar más o menos cómo es. Entonces, básicamente conecta esto, los mundos imaginarios que nosotros tenemos, con realidades cotidianas. Y de esa manera vamos como conceptualizándolo desde una visión anónima, ¿no? Es decir, básicamente tomar a la piel como un señuelo simbólico que convierta al objeto, al personaje, en un sujeto alterno, y que desde la forma abstracta y sugestiva pueda generar una serie de sensaciones, de pensamientos que están interconectados con la imaginación. Esto último básicamente busca activar la pregunta concreta de por qué la piel debe ser considerada como una receptora incondicional del sentido o experiencia estética. Es decir, básicamente ver a la piel como un elemento artístico. Y la doctora Gabriela Punin hizo investigaciones y experimentos con este microorganismo, con la piel en general, con la simbiosis, como ella le llama. Y por ejemplo se sometió a esta representación de la piel al fuego, al calor, a elementos como taninos, por ejemplo, entre otras cosas más, a fin de transgredirla, pero desde una visión bioética. Es muy importante mencionar esto, los elementos bioéticos, dentro de un proceso experimental, porque es importante tener límites respecto a la vida. Si se trabaja con seres vivos para realizar arte, es importante también respetar esta vida y no superar determinados límites. Entonces eso es lo que se hizo a fin de determinar
básicamente cómo reaccionaba este microorganismo y al mismo tiempo sobre él representarlo como un arte simbólico. Entonces es algo muy interesante. Imagínense básicamente representaciones de pieles de seres humanos cosidos, por ejemplo, tatuados, golpeados, mancillados de alguna forma, ensangrentados en pequeñas partes, y de esa manera verlo justamente así como un elemento artístico pero vivo al mismo tiempo. Ya, entonces, claro, desde ese punto de vista, o sea, podríamos considerar como los tatuajes como una manifestación artística, ¿no? Claro. Que al final lo es, ¿no? O sea, yo creo Sí, que lo es artística, muy simbólica, también emocional, sí, ¿no? Podríamos claro. decirlo, y en algunos lugares cultural también. Sí, por supuesto, o sea, ahí... Entonces, imagínate, ser capaz de llevar este elemento de transgresión a través de un proceso investigativo, científico, metodológico, y transcribirlo en un paper es algo muy lindo, Claro. ¿no? Es una forma de divulgar mezclando justamente la ciencia nuevamente con el arte. Claro, y como lo hemos hablado, o sea, yo creo que esto se puede hacer. Salud. Salud. Yo creo que eso lo podemos hacer. Una buena manera de llegar a más públicos. Combinando, ¿no? El tema de combinar. El tema de combinar eso yo creo que es súper interesante, la verdad. Combinar pasiones, artes, ramas. Perdón, no, ramas. Me parece súper chévere. Este tema de los taninos me parece muy interesante también. Los taninos, para las personas que no lo conocen, es un elemento químico que se utiliza para convertir la piel cruda en cuero. ¿Ya? Y sobre todo se utiliza en el cuero de res, se utiliza muchísimo los taninos para hacer chompas, pantalones, etc. Este tema de la bioética, Lucho, ahí, esto sabemos desde el inicio de los tiempos, pues siempre se ha utilizado animalitos para la ciencia. Para la ciencia tenemos a los conejillos de Indias que han probado pues la mayoría de medicamentos e inyecciones que utilizamos el día de hoy. Monos han sido también sometidos a situaciones muy, muy lamentables, conejos, que incluso se utiliza hasta en la industria cosmetológica, o sea, también se utiliza estos animalitos para probar sus productos, ¿no? Ratas también son utilizados. Bueno, el primer ser vivo en el espacio fue una perra, ¿no? Laika. La Laika. Ella fue la primera. Una perrita rusa. Una perrita rusa, sí, el primer ser vivo que estuvo en el espacio. Y claro, en una cápsula tan básica, en la cual ella al momento de pasar de estratosfera, pues esta cápsula se calentó a como a 60 más o menos 60 grados centígrados, y claro, la perrita murió de esa manera, quemada. Las ratas que también se han utilizado, incluso hay en algún laboratorio en Rusia, hay una rata gigante hecha, es un monumento, ¿no?, de una rata, en el cual dice en homenaje a todas las ratas que han servido para y por la ciencia. Algunos estamos en contra de que se utilicen los animales de esta manera. Las vacunas del COVID no se practicaron en animales, al menos eso se sabe por el momento. Pero qué importante, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un animal, me parece que existe un protozoo. No, es un hongo. Ya, es un hongo. Ya, ok, perfecto. En este hongo experimento. Pero en este hongo, que evidentemente los hongos no son seres vivos, empieza a generarse también la presencia de otras bacterias y otros microorganismos que forman una simbiosis. Ya, claro. Sí, eso lo tengo claro, y ahí utilizan ustedes pues ciertos elementos y van formando esta parte artística, ¿no? Que en realidad no creo que haya agresión en contra del ser vivo, me parece que no, claro que no lo hay, ¿no? Entonces no habría ningún problema. Tal vez alguna otra publicación que nos quieras contar un poco antes de pasar al siguiente tema. Bueno, Gus, te cuento que tengo otras publicaciones no científicas. Por ejemplo, he publicado en la revista de la
de la Fundación Museos de la Ciudad, donde también nosotros, trabajamos. Ahí hablé un poco sobre temas educativos. Tengo otra pequeña publicación para el Museo Mineralógico Magner Turner sobre algunos elementos más que todo turísticos, y otras pequeñas publicaciones también relacionadas a temas del agua, a la educación, en diversas plataformas. Una de ellas, por ejemplo, el artículo Fluyendo como el agua, que lo publiqué con Marigusto Erazo también, otra profesional. Y una básicamente, amiga, saludos Magus. Saludos, una querida amiga Magus. Y básicamente hablamos sobre la presencia del agua y la existencia de este elemento en la naturaleza, y básicamente cómo se ha generado esta interrelación con la sociedad, ¿no? Y así te puedo comentar otros pequeños artículos, otras divulgaciones, aparte de la utilización, por ejemplo, de videos para generar pequeños documentales. Entonces mi gama ha ido más o menos de ahí, entre el documental, publicaciones en revistas no científicas, y las otras dos en las dos revistas científicas que te mencioné anteriormente. Entonces por ahí más o menos ha ido el tema de la divulgación entre la ciencia, el arte, al mismo tiempo la educación ambiental y también el turismo. Creo que se puede divulgar desde diversas plataformas y al mismo tiempo haciendo en parte algo de ciencia y otras cosas más en estas plataformas y en otras más que existen, ¿no? Claro, es que sí, o sea, digamos tú en tu multifacética vida, es que tienes varias pasiones, ¿no? Por lo que nos vas contando. Tienes varias pasiones, te gustan varias cosas, y creo que mezclas todo, ¿no? Mezclas todos tus gustos, todos tus... Sí, de todo un poco. Ahí. Ajá. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro, Gus, que es un libro de filosofía. Imagínate, entonces trato de explorar esas otras cosas. Mi libro, que va a salir para el año 2025, se llama La Deconstrucción Social. Y básicamente es un planteamiento filosófico para demostrar otras formas de vivir en sociedad. Entonces, creo que también es una divulgación porque hay mucha investigación. Llevo investigando más o menos 2 años a diversos teóricos y diversos filósofos, y vamos creando ahí poco a poco esto. Claro. O sea, yo creo que como ya lo hemos venido hablando todo este podcast, se puede mezclar pasiones, ¿no? Se puede mezclar pasiones, gustos, y salen cosas muy chéveres, la verdad. Y este tema que vos hablas de cuando uno publica algo, ¿no? La satisfacción que tu paper esté en la red o en una revista, es algo muy bonito. Es algo muy bonito. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí con algunas publicaciones también. Y claro, también es súper chévere como cuando vos pones tu nombre en Google Académico y te sale todo lo que vos has hecho. Entonces como que eres ya parte de ese universo de publicaciones, y ves ahí tu paper, tu PDF, y es como que wow, o sea, qué chévere. Realmente es muy lindo, y lo interesante es que mucha gente pueda acceder a eso. Cuando publico algo, trato de difundirlo en las redes, entre amigos, entre profesionales, y creo que esa es la satisfacción, ¿no? Poder hacer que esto llegue a mucha gente, y que mucha gente de alguna forma pueda tener otras experiencias a través de esos procesos de investigación. Claro que sí, imagina, y esa es la idea de los podcasts, ¿no? La idea de los podcasts es que dar a conocer a personas que tal vez no son tan conocidas en algunos ámbitos, y también que llegue este mensaje. Estos podcasts en nuestro caso, son gratis. Tú los vas a escuchar en Spotify las veces que desees, y claro, por un momento pues trataremos de subir otras plataformas como Google Podcast, no sé, algunas plataformas que nos permitan publicar, y claro, la gran meta, digamos, de la red es llegar a YouTube. O sea, Claro.
No solamente con el ánimo de monetizar o que nos paguen o que nos den la placa por llegar a los 100,000 suscriptores, sino simplemente es por empezar por algo, ¿no? Empezar granito en granito y que las personas nos vayan conociendo más. Esa es la idea, la de la divulgación. Cuando yo acepté la presidencia de esta red fue justamente por eso. O sea, de hacer un cambio y decir, a ver, o sea, podemos llegar a más públicos de diferentes maneras. Estamos buscando el podcast y también vamos a tener nuestro TikTok de divulgación y tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. En Twitter no creo que lleguemos porque Twitter es otro tipo de público y de manejo, pero vamos a estar en estas redes. Y de paso aprovecho el primer podcast, Gus, para felicitarte a ti por la presidencia de la red de divulgación científica LACA. Muchas gracias. Creo que es algo súper importante, muy valioso para la divulgación y la ciencia, y sobre todo para nuestro país. Creo que es la oportunidad de hacer que la ciencia llegue a través de la divulgación a mucha gente. Ese es el objetivo. Claro, así es, amigo, y bueno, te agradezco un montón por tus palabras. En realidad fue un camino muy difícil, tú lo sabes. Claro. Cómo llegar hasta acá y todo lo que ha pasado, y tengo colegas maravillosos de México, Perú, Argentina, Chile, personas realmente maravillosas, que si me pongo a nombrar a todas y me olvido de alguien, pues va a haber algún problema. Por eso te hablo de los países. Sí, ya te digo, trabajo con personas maravillosas, tengo colegas de la UNAM, de la Autónoma de México, que son profesionales, tienen una carisma, son unas personas increíbles, ¿no? Hay alguna doctora en Argentina también, la Prichu, ¿no? Una amiga increíble, ¿no? Y claro, todos nos unimos en esto. Muchos piensan que eso uno lo hace a veces por dinero, por alguna cosa. En realidad es que no. Es una pasión. Es una pasión. A veces uno gana muy poco o nada divulgando, pero lo seguimos haciendo. Por eso también les comento en este podcast, aprovechando este espacio, la idea de la red es que estos podcasts salgan una vez cada 15 días. Entonces este primer podcast ya el lunes 4 de abril con Luchito, y vamos a ver si el próximo lo sacamos también con personas muy interesantes. Y te voy contando, Lucho, que también queremos hablar desde el punto de vista de padre y madre. Tú eres padre de la Isabelita, como siempre te le he dicho, es una linda guagua, muy bonita, inteligente, sabe un montón de cosas. Tiene 5 añitos. ¿Y por qué le mencionamos a ella? Porque a ella le gusta la ciencia. A ella le gusta la ciencia, Cuéntanos un poquito más. Sí, Gus, muchas gracias por tus palabras. Y es lindo probarlo y practicarlo en tu propia sangre, en la gente que amas. En este caso con Isabelita, con mi hija. Ella tiene mucho interés por muchas cosas, por los planetas, por el universo, por los animales. Le gustan mucho las plantas. Por ejemplo, le encantan como ella le llama, las plantas mordedoras, que son las plantas carnívoras. Entonces una vez vimos algo sobre eso y empezamos primero, se me ocurrió una forma de hacerlo. Primero a través de dibujos, ¿no? Tú sabes, los dibujos son algo que pegan mucho con los niños, es algo muy lúdico, los colores, las formas, los movimientos, los sonidos, son algo que funciona mucho con la primera infancia. Así que decidí comenzar por ahí, con la Isa. Entonces empecé a mostrarle estas plantitas, luego le mostré dibujos animados de plantas carnívoras y finalmente terminamos con documentales científicos. Y te puedo decir que fluyó. La Isa viendo un documental de 45 minutos, 50 minutos, 1 hora relacionado a eso, y me pedía, no, quiero ver otro más. Y así, en una tarde, no se aburrió, una tarde ver 2, 3 videos. Lo he ido haciendo con varias cosas, por ejemplo, para superar su miedo a los insectos. De la misma manera, entrando con dibujos, con caricaturas, luego ya con documentales. Y también he utilizado otros elementos, como por ejemplo los libros, que justamente aquí quiero compartirles, que es el libro Astronáutica, ¿no? De Carlos Pasos. Así es, la ciencia explicada a los más pequeños. Y en este libro, por ejemplo, tenemos la posibilidad de ver un poco sobre las naves espaciales, los viajes al espacio.
también una explicación súper divertida respecto a la gravedad. Y te muestra, por ejemplo, los cohetes que han existido a lo largo del tiempo, ¿no? La Larga Marcha, por ejemplo, de China, Ariane 5 de Europa, Soyuz de Rusia, Saturno 5 de Estados Unidos. Y lo interesante es cómo se lo muestra, ¿no? Los cohetes con caritas, con imágenes, con rostros, con sonrisas, con características de cierta manera culturales. Y la ISA, te puedo decir que así lo ha entendido la gravedad, ha entendido cómo un cohete llega al espacio utilizando combustible y al mismo tiempo a la parte final ese interés, esa intención de que un niño o una niña también puede ser un astronauta. Entonces te puedo decir que estos elementos me han servido mucho, así como otros libros más donde hablo del universo, de las plantas, de los animales. Tengo un libro, por ejemplo, de fauna del Ecuador. Y así tengo también, por ejemplo, el manual de la ciencia, donde hay experimentos y otras cosas más, que con la Isa lo hemos hecho. A ella le encanta hacer experimentos. Y empezamos a mezclar cosas efervescentes, pastillas, azúcar, sal, comenzando con elementos muy sencillos que ella conoce, la tierra, el lodo. Y el objetivo es eso, seguir avanzando hacia otro paso para ya mezclar algunos reactivos que no sean peligrosos, y a ella le encanta eso. Mira, es súper interesante, ¿no? Que una niña de 5 años, que uno, no sé, lo piensa, que tal vez lo que ella está viendo es televisión, o ver estos dibujitos de Peppa Pig y esas cosas. Que no me gusta, por cierto, no le hago ver a la hija. Ya, entonces a Luchito no le gusta y la hijita tampoco lo ve. Muy bien que se interese por otro, ¿no? Entonces, tú me lo has contado, ¿no? A veces sale en algún lado, al parque, en la montaña, y es como que, papá, ¿qué es esto? Papá, ¿es esto? Mira, ¿por qué pasan esto? Entonces, es como que despertar ese bichito, primero por la experimentación, y primero también saber qué es lo que es, ¿no? Porque tú me dices acá, o sea, a la Isa no le va a importar que los cohetes utilicen cierto tipo de combustibles, que utilizan estos propulsores, que la cabina de mano, o sea, no, ella dice, a ver, ¿por qué este cohete llega al espacio y qué hay en el espacio? O sea, ella ya va entendiendo y va cachando cómo es esto, ¿no? O sea, ella ya sabe que las cosas se caen por una fuerza que es gravedad. Ella sabe que no puede volar obviamente porque hay algo que se llama gravedad. Y tal vez no le vamos a hablar de que la fórmula de la gravedad es esta, del raíz cuadrada de, porque a veces ni yo me acuerdo cuál era la fórmula. Es complicado de entender, de paso. Claro, pues. Entonces creo que estos elementos son muy muy buenos. Visitar espacios, lugares de ciencia, museos, que a la Isa le encantan los museos. Estuvimos recién en la exposición de cuerpos humanos. Bueno, con ese padre que tiene, pues como no le va a gustar. Gracias, amigo. Viendo el cerebro, el corazón, imagínate los diversos sistemas del cuerpo. Ahora me pidió recién, le dije, ¿qué quieres que hagamos? En vez de decirme quiero alguna cosa extra, que podría decirlo, me dijo quiero ir a ver serpientes. Entonces le voy a llevar nuevamente al vivarium por tercera vez, que a ella le encanta ver serpientes, insectos, y aprender un poco más sobre la biología. O sea, eso te digo, o sea, mira cómo vos has despertado en tu hijita este interés por algo, o sea, por algo más. Me imagino que le gustan los animalitos, sabe cómo cuidarlos, los respeta mucho. Y claro, esta fase de experimentar. Bueno, yo también te cuento y te adelanto para todos los que nos escuchan. Nuestro segundo podcast vamos a traer acá una madre. Qué bien. Una madre que también nos va a hablar desde su punto de vista, cómo ha involucrado a su hijito, él tiene apenas 3 años, con temas científicos. Claro, él es como que, mami, ¿por qué la hoja flota y la piedra se hunde? Imagínate, ya te relaciona con temas de tensión superficial. Qué lindo, ¿no? Y tiene 3 años. Entonces a él no le vamos a hablar de que sí, que es la unión de moléculas y todas esas cosas, porque eso no tiene sentido para un guagua de un niño de 3, 5 años. Pero sí esta parte de experimentar. ¿Tú crees que la tecnología también nos puede servir en esto? Creo que la tecnología es una gran herramienta para divulgar y para acceder a la ciencia a través de una computadora, una tablet, el internet, a través de otros elementos en general tecnológicos. La tecnología es, diría yo, el mejor aliado porque nos permite tener diversidad
y sobre todo puede generar diversos intereses. Tú sabes, si a un niño no le gusta un libro, puede interesarle un video, un documental, un dibujo animado, un cómic, lo que sea. La tecnología sin duda es el mejor aliado para que la ciencia pueda divulgarse y para que sea de interés para los más pequeños. Claro, hay aplicaciones que son maravillosas, ¿no? Hay aplicaciones que son maravillosas, hay algunas aplicaciones de astronomía que son increíbles. Hay una que, bueno, el nombre se me escapa, pero esta aplicación es tan chévere que tú, a través de tu cámara, la apuntas hacia el cielo y te va a decir qué constelación es, qué estrella estás viendo en ese momento. Es una aplicación que ya la voy a buscar y te la voy a mandar, porque es increíble. Qué bonito, es ¿no? Increíble, o sea, y tú no entiendes, o sea, yo no tengo hijos, pero sí sobrinos. Y era como que, ve, tío Gus, mira, eso ¿qué es? Es un cometa, sí, eso es un cometa. Qué lindo, ¿no? Mira, y él lo puede ver, en el teléfono te sale el cometa tal en ese momento. Es súper chévere, ¿no? Mira, acá podemos ver a Marte, podemos ver a Mercurio, podemos ver dónde, o sea, podemos saber dónde está el sol en la noche. Ya, porque te dice, aquí está el sol, pero claro, en el otro lado. Y yo te digo, son niños que no les vas a hablar de que sí, que la rotación, que el proceso de la rotación, la traslación de la Tierra, o sea, no, porque eso ellos lo van a aprender más adelante. Pero sí el hecho de que se interesen por la ciencia, a mí eso me parece increíble. También porque veo que muchos jóvenes se involucran en temas científicos, ya desde muy pequeños, les gusta. Ha habido pequeños que han ganado premios, y claro aquí sí. en Ecuador también, premios de innovación científica, y es como que niños de 10, 11 años se les ocurren unas cosas tan geniales que lo llevan a la práctica y eso funciona y por eso ganan un premio. Yo creo que eso es súper motivante. Súper motivante, claro, súper motivante para ellos y van a seguir en este camino. O sea, ¿quién quita que algún rato tengamos un ecuatoriano en la NASA? O sea, claro que en sí. el MIT, o sea, eso se va como que súper chévere, ¿no? O que hagan algún descubrimiento genial, ¿no? Y quién quita que así Isabelita la que haga eso, imagínate. Sí, yo creo que sí. Imagínate, si a él le gusta, yo le apoyaré en todo. Imagínate tú que te diga, papi, me voy a la NASA, ¿no? Wow. O voy a ser uno de los primeros tripulantes a Marte, ¿no? O sea, qué maravilla. Sería algo como que súper increíble, Lucho. O sea, yo creo que esto sí, de siempre llegar a la ciencia con los más chiquitos, me parece súper chévere. Yo eso lo aplico, bueno, mucho en mis clases, en los talleres que he dado y también en el museo, ¿no? Es como que, no, es que la ciencia no es divertida, no, es que la ciencia es difícil. Y no, o sea, cuando uno le explica primero con cariño las cosas, claro, con sí. amor, creo que te sale muy bien. Y la otra es, a ver, o sea, hablemos de ciencia desde un punto de vista muy divertido, muy lúdico, entonces todo el mundo te lo entiende, o sea, qué hermoso. Eso te lo entienden personas de todas las edades, la verdad. Bueno, creo que vamos terminando este podcast, Luchito. En realidad ha sido un honor y un placer haberte tenido Igualmente, acá. amigo, gracias. No va a ser la última vez que nos visites. Con Santa Olaya, eso con seguro. Con Santa Olaya vas a estar invitarme. acá. Sería chévere tomarnos un vino con Javier. Wow. Sería muy chévere. Y también algo que quería, antes de irnos, quería comentarles también. Es que también estoy ya haciendo los acercamientos. Vamos a tener un podcast con un niño. Qué lindo. Con un niño. Él nos Qué va bien. a contar su experiencia en la ciencia. Wow. La edad tiene 8 años. Qué bien. Ya los papás ya están casi convencidos. O sea, ya el niño ya, o sea, por él fuera ya estuviera aquí. Los papás ya están un poquito casi ahí. Ha tocado hablar hasta con la abuelita. Este es un niño, no les voy a spoilear mucho, pero es un niño súper pilas. Hace experimentos increíbles. O sea, él al papá, o a los papás, a los abuelitos, en su cumpleaños, en Navidad, pues siempre les pide experimentos. Qué lindo. Eso, tiene maravilla. Tiene microscopio, tiene un telescopio muy chévere. Y es porque, mira, él tiene 8 años y tal vez a él no le interesa que las dimensiones de Saturno son estas, pero le llama muchísimo la atención los anillos que tiene Saturno. ¿Y por qué ese planeta tiene esos anillos que no los tiene la Tierra? O poder ver la luna y dicen, chuta, aquí está la luna. Y era la otra vez diciéndole, busca la bandera del Apolo 11 que llegó a la luna con el Armstrong. Entonces, cosas así, imagínate. Me parece fantástico. Entonces, la abuelita, me acuerdo yo conversando, me dice la abuelita, es que no, es que mi hijito, yo quisiera verle jugando
jugando fútbol con los hermanitos son mayores. Pero no, él llega, tiene su tablet, su celular y es investigar, a leer unas cosas. O sea, ya cuando yo lo traiga acá se van a dar cuenta de lo que les digo, cómo vamos a fluir, a hablar como él ve la ciencia, como él se le imagina. Luchito, para cerrar, no sé si quieres decirnos algo más. Solamente agradecerte, Gus, por el espacio, felicitarte nuevamente por este gran proyecto. Creo que estos espacios son fundamentales para la divulgación científica y para que la ciencia llegue a lugares y a personas que probablemente de una manera convencional no lo hagan. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y nos veremos pronto. Así es, muchas gracias. La última vez, salud. Salud, amigo. Un gusto haberte tenido acá. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado en este primer podcast. No se olviden de compartirlo. Nos pueden seguir o nos van a escuchar en Spotify. No se olviden seguir @divulgalatán en Instagram y a la red de divulgación científica Latán en Facebook. Por estas dos redes vamos a estar publicando el día lunes 4 de abril nuestro primer podcast. Con todos, muchísimas gracias por compartir este primer podcast y nos veremos pronto. O nos oiremos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.